y vamos viendo. Entonces, en la actividad número 1, como les decía, solamente le van a pedir lo que es una reacción metabólica, que eso ya lo saben de bioquímica, cuál es el producto, cuáles son las enzimas que intervienen, cuáles son los resultados, digamos. Y bueno, en genética generalmente les han dicho de que, bueno, la mayoría son herencias autosómicas recesivas, algunas son dominantes. Bueno, eso está un poco en la parte teórica de la cartilla, que creo que sí lo vi yo en el campo, cuando les dan el power del doctor abajo, está el extracto, digamos, de material que solía estar en la cartilla o guía de estudio de biología antes, se ha dejado. Lo único que no va del power es la parte de inmunogenética, que por lo menos se sacan un peso grande de encima. Bueno, en esta actividad entonces les dan un caso clínico de un niño de 25 años que es alimentado con leche materna. Luego de esto comienza con vómitos, se pone amarillo, eso es ictericia, distensión abdominal, está un poco hinchado, con dolor de panza, se le encuentra hepatomegalia, o sea, el hígado grande, a la palpación, se sospecha que no es fácil sospechar con este cuadro clínico de entrada y menos a los 25 días una galactosemia, solamente que haya antecedente de algún otro hermanito, porque se trataría de una enfermedad recesiva cuya presentación horizontal, o sea, en los hermanos es muy común. Cuando no hay antecedente, a veces tarda un poco más, porque a los 25 días todavía están con lactancia materna exclusiva, a menos que la madre haya tenido alguna complicación y el niño haya comenzado a recibir otro tipo de leche. En este esquema de las transformaciones metabólicas de la galactosa, por eso digo, van a estudiar galactosemia y fenilcetonuria. Son los dos ejemplos nada más de reacciones enzimáticas metabólicas. Señala el sitio más probable de bloqueo enzimático en Sebastián, cruzando con una doble barra la flecha correspondiente. Para ello, tenga en cuenta qué es lo que está acumulado o qué es lo que está disminuido. O sea, estas flechas son las que a ustedes le van a ayudar dónde está el stop en una reacción metabólica. O sea que esto para mí, como les digo, creo que ya lo saben ustedes de bioquímica en reacciones comunes, pero en una enfermedad metabólica pasa exactamente lo mismo. Entonces el dosaje en sangre de la enzima que uno consideraría que estaría aumentado o disminuido la puede dosar siempre y cuando se pueda dosar porque exista la posibilidad. Entonces, bueno, uno puede ir determinando, por ejemplo, acá, la alteración, o sea, la pregunta A, la respuesta sería la transferasa. Es que esto creo que lo han cambiado los chicos. Y después dice el B, indica el nombre de la enzima cuya deficiencia obligaría a un cierto aporte dietético de galactosa, incluso en un paciente galactosémico, ante la imposibilidad del organismo de obtener este monosacárido esencial de otras fuentes. Como les digo, el caso clínico ya es de avanzada para ustedes, pero es la única manera de explicarlo una enfermedad genética. Y bueno, y relacionada con lo que vienen viendo con bioquímica, de ver el producto, las enzimas, de ver qué es lo que aumenta hacia atrás debido a un stop, qué es lo que disminuye después. Y bueno, en este caso, vuelven a repasar, como les digo, son ejemplos que se preguntan porque no hay más. No le van a dar a un tercero nuevo, sino de esto únicamente, que le van a, tal vez le digan que vean otras enzimas que están alteradas. La enzima que estaría alterada, digamos, por este punto B sería la epimerasa. Bueno, esto es fácil, digamos, ya lo tienen la respuesta porque, bueno, no hay más para preguntar de eso. Estudien los conceptos, no se dejen llevar ni se asusten por las filminas del doctor, porque a mí también me asustan un poco, son muy, muy bioquímicas. Bueno, señale con una X las conductas que deben adoptar en caso de lograrse un resultado sugestivo de galactosemia, que es una herencia autosómica recesiva, en un tamizaje neonatal. ¿Por qué dicen tamizaje neonatal? Porque, bueno, cuando se hace el screening neonatal, que es sinónimo de tamizaje, existen 7 enfermedades que se estudian a través de ese pinchacito del talón al niño. Y bueno, cuando hay algo alterado, se procede, digamos, a seguir con los estudios bioquímicos para determinar cuál es la causa. Porque antes solamente había 2, para el hipotiroidismo y para la fenilcetonuria.
pero se fueron agregando, entre ellas esta. Entonces, cuando hay alguna alteración o algo, se procede, digamos, a hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa haríamos nosotros? Aunque acá hay un error. El doctor Carrero, después que hemos hecho el Power, dice que tenemos que agregar fórmulas que no tengan lactosa ni galactosa. O sea, las delactosadas no sirven solamente para sustituir. Entonces, si uno pone fórmulas disminuida o sin lactosa y sin galactosa, en ese caso podemos considerar este ítem de sustituir la leche. Pero las fórmulas deslactosadas que están en los supermercados o en la farmacia no son suficientes para que este paciente no desarrolle la enfermedad. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? A ver, de la comisión 25, cualquiera. ¿Qué tendríamos que hacer una vez que se ha hecho la pesquisa? Me dan los resultados y vemos que están alterados. ¿Qué tenemos que confirmar? La deficiencia de la enzima. Confirmar bioquímicamente la deficiencia de la enzima, de las enzimas que estarían alteradas, ya sea transferasa, epimerasa. La epimerasa no, porque primero se hace la... Esperen que vuelva. Bueno, se puede estudiar, esto no, pero se puede ver la ADP, la difosfato galactosa o la uridil fosfato galactosa, o esta directamente se la dosa en sangre, ¿eh? A las enzimas no precisamente, pero se busca bioquímicamente porque, bueno, ya están estudiadas, son enfermedades muy estudiadas, son muy frecuentes, entonces, bueno, existen estudios bioquímicos que van a confirmar la enfermedad. Ahora, como les digo, van a marcar el ítem 2 también, pero van a tener que hacer la corrección esta. Se tienen que sustituir la leche por fórmulas que no tengan lactosa ni galactosa. Ni lactosa ni galactosa. Esta fórmula sola no sirve. O sea, si ustedes ven esto, no lo marquen. Bien, ahora márquenlo si ustedes ponen fórmulas sin lactosa y sin galactosa. Bueno, la actividad 2 es otro caso clínico. En este caso es muy acortado porque antes era muy largo con estudios moleculares también, pero bueno, hay que sacar los estudios moleculares. Entonces les dicen que Leandro tiene fenilcetonuria. Vayan anotando en un papel porque pueden hacer un arbolito genealógico de este paciente. Entonces Leandro, en algún momento, pues son enfermedades de décadas ya hace mucho tiempo que no he visto ninguna, tiene fenilcetonuria, una forma de hiperfenilalanemia causada por la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, FA. Esta enzima, en condiciones adecuadas, cataliza o actúa, digamos, en una reacción producto-sustrato, cataliza la transformación de la fenilalanina en tirosina. A sus sobrinas, hijas de su hermano Marco, o sea, ya pueden ir haciendo un arbolito. Lo tienen a Leandro, él tiene un hermano que es Marco, Marco tiene 2 hijas. A estas chicas le realizaron al nacer los estudios correspondientes para determinar si poseían la misma deficiencia enzimática. O sea, ya le han hecho el estudio, ya sabían que Leandro tenía la enfermedad. Los resultados fueron negativos, pero las sobrinas ya adultas deseaban saber si son portadoras del gen defectuoso y ello requeriría practicar a Leandro y a ellas estudios moleculares. Acá no me acortamos porque no le vamos a poder hacer en este práctico los estudios moleculares, pero acuérdense que cuando estudiamos en las enfermedades recesivas se podía hacer el diagnóstico por causas así familiares, que viene alguien y quiere estudiar a alguien, en este caso a las sobrinas, Marco quiere estudiar a sus hijas, que se hacen los estudios de portador, determinando, bueno, el gen que esté afectado y vemos cuál de las 2 hijas es portadora y cuál va a seguir transmitiendo la enfermedad. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer árbol genealógico, no vamos a hacer, digamos, los estudios moleculares en este caso. Solamente vamos a ver qué procedimientos clínicos podemos hacer y qué procedimientos bioquímicos. Marque con una cruz él o los estudios que pueden habérsele realizado a Leandro, único afectado,
de su familia para diagnosticar hiperfenilalaninemias afectado porque se lo ve enfermo y se lo ve con el fenotipo típico. Si ustedes van y hay en la clase teórica les han puesto foto de un niño que, bueno, un adulto ya que tiene fenilcetonuria, es decir, un niño que tiene hipopigmentación, es blanco, el pelo muy claro, no es que sea rubio, sino que tiene su deficiencia de melanina. Bueno, único afectado de la familia para diagnosticar esta enfermedad y determinar que ésta se deba a la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa y justifique su elección. Bueno, esta es una pregunta para una parte práctica nada más. La consigna, digamos, para hacer una pregunta múltiple choice es totalmente diferente. Generalmente son más cortas y las opciones tienen que leer lo que les piden y ver las opciones que van a marcar. En este caso, ¿qué marcaríamos? Leandro dice, marca una X, él o los estudios que pueden haberse realizado a Leandro. ¿Qué le han hecho a Leandro? Tamizaje de metabolito. Bien. El tamizaje neonatal seguro por las características clínicas y es lo que ya ayuda a Marco, digamos, a llevar a sus sobrinas para hacer los estudios. Y luego el dosaje de los metabolitos para confirmar. Biopsia hepática es bastante cruento y sería en avanzada, tampoco se les hace a la sobrina biopsia. Y la genealogía en este caso, bueno, ya la conocemos. Ya sabemos de Leandro, ya sabemos de Marco y de las sobrinas, que son las únicas que están en el árbol. Y como hay un afectado, bueno, Marco seguramente no está afectado, o sí. Es una herencia recesiva autosómica, o sea, no es ligada al X ni ligada al Y, o sea que Marcos, al ser autosómico recesivo, puede haberle transmitido a sus hijas. Hay que ver a cuál de las dos. Uy, qué duro que estamos. Bueno, no, porque hay un solo afectado en la familia. La biopsia porque es cruenta y suficiente con la determinación de los metabolitos en sangre y orina. Y porque tienen valor diagnóstico y los rangos están bien definidos según el laboratorio. Y el tamizaje es así como se hace la detección neonatal en bebé. Bueno, pueden anotar todo eso. O sea que lo único que le van a pedir de un caso clínico que les pongan es señalar y justificar y marque cuál sería la justificación o cuál sería el estudio, pero traten de marcar lo correcto. También hay unos pasos a seguir, digamos, cuando uno sospecha una enfermedad metabólica, ahí en el material teórico. Bueno, y esta es una espectrometría de aminoácidos, señale con una X en el siguiente esquema de los resultados de la investigación de aminoácidos, espectrofotometría, que también está en una de las diapositivas de la clase. Yo no le he podido pasarla en WhatsApp, no sé por qué. La tengo como PDF en el OneDrive, pero no le he podido pasar, si no se las hubiera pasado a la clase, así que traten de bajarla ustedes del campus. Está ahí cuando habla del trabajo práctico número 7, está la clase del doctor y está el material que le estoy hablando de teórico, mediante el cual cabe haber apoyado el diagnóstico a Leandro. ¿Y cuál de los dos sería el perfil correspondiente de la muestra? También está el mismo ejemplo, lo único que tienen que elegir ustedes cuál de las dos tiene. Fíjense, ahí están todos los aminoácidos. Esto está bajo y esto está alto. Y bueno, en la reacción química, ¿qué es lo que se esperaría encontrar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. La segunda. Están todos los metabolitos bajos posteriores. Bueno, es la que está, esa la que él dio en la clase, exactamente igual. Por eso les digo, él trata de limitarse a lo que ha dado, no le va a poner un resultado más difícil porque son pruebas, digamos, de avanzada, que es más para mostrar. Pero bueno,
no les va a dar otro de otro paciente en donde se vea cosas más difíciles. Y bueno, y después los famosos verdadero y falso, o marcar, dice, dada la imposibilidad de detectar bioquímicamente el estado de portador sano, esto ya es una modificación debido a que nos sacó toda la parte molecular, indique con una X de entre la siguiente cada uno de los estudios que solicitaría para poder completar el asesoramiento genético de esta familia. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos genealogía y habíamos estudiado los patrones de herencia de la autosómica recesiva? Bueno, entonces nosotros nos mentalizamos en esos patrones, nos posicionamos en la enfermedad, estudiamos la enfermedad, leemos la parte clínica, leemos la parte de sobrevida, el pronóstico, bueno, leemos todo, si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. ¿Por qué? Porque después cuando nos enfrentamos con los padres nos van a hacer precisamente esas preguntas, si va a sobrevivir, cuál es el pronóstico, si es que tiene cura, si no tiene cura. Todo eso es lo que uno va a dar en el asesoramiento y bueno, en ese cuadro final, donde nosotros poníamos todo lo que es, digamos, las características de la herencia recesiva, algunos datos nos servían también al momento de el asesoramiento del 25%, digamos, que de afectados que puede haber de acuerdo a cómo serían supuestamente los padres de Leandro y de Marco. Entonces, se busca, dice, búsqueda de la mutación en Leandro mediante secuenciamiento del gen afectado. Si el resultado del secuenciamiento de la fenilalanina o de la hidroxilasa en Leandro fuera negativo, se debe realizar el secuenciamiento de todos los genes que pueden causar hiperfenilalanemia, aplicación de la estrategia de secuenciamiento que haya resultado exitosa en Leandro a tantos familiares en riesgo como sea posible, o sea, a quienes más, aparte de las dos chicas, pero en realidad, como les digo, no es cuestión de preguntar y hacerlo y llamarlo a que se hagan, no. Depende de consentimiento y depende de asentimiento, es decir, si son mayor de edad tienen que firmar un consentimiento y si son menor de edad, quienes son los padres o tutores que quieran hacerle porque quieren saber, pero como les digo, solamente el diagnóstico de portadores, porque en realidad enfermo es una enfermedad que se muestra, se ve. Son llamativos los chicos y no confundirse con el albinismo. Son medio parecidos fenotípicamente, pero el albinismo tiene otras características porque también es una enfermedad autosómica recesiva, pero tiene una sobrevida, aunque tenga algunas complicaciones oculares, en piel, todo, pero la sobrevida es totalmente diferente. Estos chicos, lamentablemente, si uno no los diagnostica en el primer semestre, rápidamente su cerebro se ve dañado y al año ya entran con un retraso mental. Y ese retraso mental hace la diferencia. Los chicos con síndrome con albinismo no tienen retraso mental. Lo que puedan tener es una ceguera bilateral o dificultades para ver o perder la vista por algún motivo, pero bueno, ahí está la diferencia en el caso clínico. Bien. Y el último dice aplicación a los familiares en riesgo de una técnica específica para la mutación allá de Leandro y no necesariamente secuenciamiento. Bueno, me parece que ha cambiado las preguntas del doctor porque ha puesto mucho de molecular y no sé si todo esto les explicó en la teoría bien. Así que bueno, no sé cómo van a contestar, cómo contestarían, qué se les ocurre. A ver, dejemos pensar un poquito. Vuelvan a leerla. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estudio podemos solicitar, digamos, para completar el asesoramiento de esa familia? O sea, la familia de Leandro, de Marco. ¿Cómo está esta mañana, chicos? En realidad, sí algo ha mencionado él, pero los menciona los estudios, pero no habla de ninguno. Se hace la búsqueda de la mutación en Leandro, porque bueno, puede haber algunas diferencias, el gen es grande, puede haber una variabilidad. Cuando hay un miembro afectado se hace el secuenciamiento del gen de la fenilalanina hidroxilasa para ver qué mutación es y demostrar la mutación que él tiene, porque como les digo puede haber una variabilidad. El gen es grande y a donde se mute no hay problema, puede haber una alteración
lo mismo de la proteína y dar el mismo fenotipo. Veamos otra cosa. Si el resultado del secuenciamiento, o sea, el Leandro, fuera negativo, se debe realizar el secuenciamiento de todos los genes que pueden causar ese cuadro que ustedes tienen de hiperfenilalanemia, porque son diferentes, digamos, los locus afectados. Porque no siempre se encuentra la mutación esta típica y puede estar en otro gen para las hiperfenilalanemias. O sea, le dan un vistazo al cuadro, pero no es necesario que lo sepan de memoria, simplemente para razonar esta trampa que les han hecho acá. Por eso les decía, medio tramposa la pregunta. No importa, no es necesario saber genética molecular asociada a genética bioquímica, sino es cuestión de tener un poquito de criterio para contestar. Nada más. A veces marcamos lo que se nos ocurre primero. Y bueno, la estrategia de secuenciamiento aplicación de la estrategia de secuenciamiento que haya resultado exitosa en Leandro a tantos familiares en riesgo como sea posible, no es posible porque primero que son estudios caros y como les digo, se necesita consentimiento y asentimiento y aparte algunos puede ser que no se quieran hacer directamente, directamente no tienen hijos, se casan o lo que fuere. Por supuesto que, como les digo, el paciente que está enfermo tiene retraso mental, porque se lo diagnosticó tarde, porque ya lamentablemente mucho no se puede hacer. Los familiares, si tienen muchos hermanos, ya depende del hermano que quiera hacer el estudio, como en este caso Marco quiso hacer el estudio. Y la aplicación a los familiares en riesgo de una técnica específica para la mutación allá del Leandro y no necesariamente secuenciamiento, sí se podría hacer, pero eso también depende de consentimiento. Es más fácil, rápida el estudio del Southern Blot. Bueno, se les justificó todo ahí. Si quieren volvemos, no sé si han hecho capturas, si van escribiendo. Como les digo, las actividades que nosotros hacemos en la parte práctica son un poquito para movilizar la teoría, pero a veces las moviliza y a veces no. En este caso de genética bioquímica, grupo sanguíneo, y lo único que era la teoría con la práctica. Y lo de la práctica sí hay un cuadrito que les explicó Diego que sí va, porque le van a dar ejercicio como eso. Después de esto, bueno, son los dos ejemplos, la de la galactosis y de la hiperfenilalanemia, que son los dos mismos que están acá, pero con preguntas más o menos que pueden ser iguales, diferentes o pequeños detalles. Y a ver qué más, nada más. Y después de esta otra enfermedad, que son las mucopolisacaridosis, que también son un grupo grande de enfermedades, que son chicos que nacen normales, como si tuvieran un fenotipo normal. Y también están dentro del grupo de las herencias autosómicas recesivas. Por lo tanto, a veces hay padres aparentemente sanos y los hijos, puede haber 2 o 3 hijos enfermos de la misma patología que portan, o puede haber diferentes patologías de acuerdo a cómo sea la cruza, digamos, de esa pareja. Es raro que los padres tengan alguna manifestación clínica. Los chicos hay que estudiarlo y ver. ¿Por qué? Porque en los primeros años, los primeros 3 años, a veces puede haber una distensión abdominal, vómito, un hígado que se va agrandando, pero después empieza la fase tosca. Es decir, empieza como a crecer más la cara, la boca, y ya antes de los 5 años ya se nota. Hay un retraso del crecimiento, ustedes van a verlo en pediatría, retraso de crecimiento, un retraso mental, dificultades para aprender, relacionarse y la fase característica. Y existen un fenotipo diferente para este grupo de patología, como han visto en el cuadro, y el doctor les ha presentado alguna foto. La mayoría tienen alteraciones en la cara, en la talla, en la parte de miembros superiores e inferiores y especialmente en el tórax. Y las características de la cara a veces podría ayudar, digamos, un poco a ver a qué grupo de enfermedades pertenece. O sea, eso ya queda a criterio del pediatra ver y estudiar con los especialistas en traumatología.
Y si es que hubiera un genetista que es especialista en enfermedades metabólicas, como para ya ir dirigiendo el estudio a esto, a la genética bioquímica. El caso clínico es el siguiente, es un niño de 3 años, con baja talla. Dismorfias son las malformaciones que pueda tener, ya sea en cara, cabeza, manos, pie, en los brazos, todo vamos viendo en forma detallada de la cabeza a los pies, revisando por parte al niño. Pero dice sin retraso mental. Bueno, todavía no lo tendrá, pero como les digo, va afectándose también. Es sometido a un estudio bioquímico para confirmar y especificar el diagnóstico de mucopolisacaridosis. Por las características faciales de tórax y miembro, ya están dentro de ese grupo de las enfermedades. Hay que ver cuál sería el tipo y subtipo. Se la llama MPS, mucopolisacaridosis. A continuación se puede ver en esta foto, en esta fotografía de la placa cromatográfica, tenemos varias, 3 a 4 de una época que vino una familia, varias familias de una zona muy endogámica, en donde, bueno, en esa época hacíamos en el laboratorio de genética en placa cromatográfica, que son como en los proteinogramas electroforéticos que alguna vez ustedes han visto en bioquímica, pero nosotros la teníamos en una placa específica, que son placas de porcelana muy cara. Y bueno, estos pacientes después fallecieron, porque algunos fallecen a determinada edad, y nos quedaron estas placas que fueron fotografiadas, escaneadas, etcétera, y bueno, nos sirven para la enseñanza. Y bueno, hay varias, por eso les digo que eran de varios pacientes y se puede usar cualquiera, digamos, pero les van a ir orientando en cuanto al pedido. Dice, a continuación se puede ver esta fotografía de la placa cromatográfica de orina correspondiente en la que se muestra, en la que la muestra del paciente se destaca porque contiene queratán sulfato. Cuando les dan todas las referencias y dónde se ubica esa proteína de acuerdo al peso molecular y de acuerdo a la siembra. En este caso, si la siembra es acá y la corrida electroforética es hacia allá, las proteínas más pesadas quedan acá, muy cerca de la siembra, y las más livianas se van alejando. Lo mismo pasa en el proteinograma electroforético. O sea que para eso es una ayuda para usted. Entonces, le van a dar este dato, cuál es la sustancia, y bueno, y ustedes tienen que identificar. Acá es una placa donde se ve todo. Acá tenemos el dermatansulfato. Esta es la placa de control, digamos, cómo se tendría que ver el depósito según el tipo de enfermedad. Acá el heparán y acá el queratán. A veces hay 2 depósitos porque depende del tipo de enfermedad. Puede tener depósito de dermatán y queratán, o de heparán y dermatán, depende del tipo de patología de MPS. ¿Qué es lo que los pide? ¿Cualquiera de nosotros podemos tener mucopolisacaridosis? ¿Tenemos esa enfermedad nosotros? No. ¿Por qué? En esta placa se tendría que ver algo, digamos, en la orina nuestra. Una acumulación de los mucopolisacáridos. Nosotros tendríamos eso, todos los pacientes que estamos acá en clase. No, tenemos normal, pues. Bien, nosotros no tenemos esto porque no tenemos alteración y no tenemos la enfermedad. El hecho de que portemos un gen no significa que vamos a tener una orina patológica. Solamente los estudios moleculares pueden hacer que yo tenga un diagnóstico de que soy portadora, pero no por eso voy a expresar en mi orina algo. O sea que dice acá, rodee con un círculo el número de la muestra del paciente que tiene queratán sulfato, y con un cuadrado el de la muestra de orina normal utilizada como control. Este es el control con todos los depósitos. El control, digamos, patológico, que nos ayudaría a ver dónde anda el queratán sulfato. Sería en esta muestra. Fundamente la elección. Y esto es lo que acaba de decir su compañero. Esta sería la muestra de orina de cualquiera de nosotros. No importa si alguno es portador, porque es en sangre el estudio. Este es de orina. Bien, entonces en la de orina no tenemos por qué tener nada. Y el paciente puede tener cualquiera de estas chorreras o de estas extensiones.
cualquiera, depende de la patología. En este caso, después vemos, de acuerdo al depósito, de qué enfermedad se puede tratar, y para eso cualquier profesional se dirige a un cuadro. La orina normal no contiene MPS detectable mediante esta técnica, y se dirige a este cuadro, donde nosotros vemos todas las enfermedades de depósito, o sea, todas las enfermedades mucopolisacaridosis que tienen un fenotipo y un nombre. ¿Ven? Tienen recesiva todas, excepto una, que es muy parecida a la 1. La 1 y la 2 son parecidas clínicamente, pero genéticamente son diferentes en cuanto a la forma de transmisión. Y de acuerdo a los nombres, uno lo va a ubicar. A veces por el fenotipo, les digo, chicos, que bueno, vemos carita y vemos baja talla y vemos cosas que nos ubicamos siempre acá. Esto generalmente lo hacemos cuando estudiamos el déficit de enzima, que nos ayuda mucho. Porque como les digo, bueno, un morquio también, podemos, porque son más gorditos, más deformada la columna, esto no tiene tanto deformada la columna. Bueno, es cuestión del ojo y es cuestión de ir viendo muchas de estas enfermedades. Los que se dedican a esto ven un paciente y dicen, ah, es un San Filipo. Lo que no se sabe a veces de vista es si es un A, un B, un C y un D, si es un morquio A o B, ¿entienden? Eso sí, hay que hacer el estudio de la enzima y de acuerdo a eso ya vemos qué subtipo tiene. Y con respecto, bueno, al estudio de la orina, se ve cuál sería, de acuerdo a la placa cromatográfica, la proteína que estaría acumulada. Entonces, bueno, en este paciente es el queratán, buscamos cuál es el que tiene queratán, hay varios que tienen queratán, en este caso tiene el morquio A, que es la MPS 4A, autosómica recesiva, el morquio, que tiene la deficiencia de esta enzima, tiene un queratán sulfato. Y también el morquio B tiene queratán sulfato, pero para que yo sepa si es A o B, hago el estudio enzimático. Y bueno, eso es lo que me va a hacer la diferencia. Que a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos, porque como les digo, en Tucumán no tenemos para hacer tanto, se la manda la muestra a Buenos Aires y bueno, y ahí podemos saber. Si no, nos quedamos con esto, con que es un morquio y si se puede hacer acá, porque hay en el hospital de niños un laboratorio de enfermedades metabólicas, no sé hasta dónde llegan, digamos, con los estudios específicos, seguramente siguen estudiando las chicas y consiguiendo becas para hacer esto, porque esto también es caro, como les digo, una placa de porcelana no es tan fácil tener y hacer en cada paciente, una corrida electroforética. Bueno, han entendido más o menos cómo uno puede ir razonando el diagnóstico de esto. No es necesario estudiar, le van a dar el cuadro, pero ustedes sí van a tener que buscar, de acuerdo al depósito, de qué enfermedad se puede tratar, qué rasgo genético tiene y cómo podría ser la genealogía, qué tipo sería, y para ver el subtipo, lamentablemente hay que ir a este estudio bioquímico, que es el estudio de la enzima deficiente. En el caso, digamos, que sea una enfermedad que tiene varios subtipos. ¿Por qué? Porque el gen muta y va cambiando y por supuesto que la proteína va cambiando. Por eso se ha visto que hay 4 subtipos. Si no, yo antes conocía, en mi época conocía uno solo y bueno, la ciencia va avanzando, los científicos siguen estudiando y nos siguen complicando la existencia. Bueno, después nos dice, indíquenos recuadro a continuación de qué MPS se trata. Se trata del morquio, porque lo que está depositado, que les han pedido en el ítem anterior, es el queratán sulfato. ¿Y cuáles serían los posibles genotipos de los afectados en base a la información que ya conocemos? Y a esta que está tabulada acá. La MPS entonces es la 4A o 4B. Estoy parada ahí. En cuanto a los genotipos, como sabemos que es autosómica recesiva, ¿cómo tiene que ser? ¿Homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota? Está enfermo. Homocigota recesiva. Bien. Homocigota recesiva. Bien. Y puede ser también lo que ustedes van a conocer como heterocigota compuesto, cuando a veces el papá y la mamá porta, el papá puede ser morquio A,
y el papá Morquio B, y bueno, él porta las dos alelos y es un heterocigota compuesto para cualquiera de los dos. En realidad no es una manera de definir esto porque es más para, por ejemplo, se usaba mucho cuando estudiábamos fibrosis quística, el heterocigota compuesto, porque es un gen que tiene 1000 mutaciones. Entonces en la población, eso sí, cualquiera de nosotros puede portar la enfermedad esa, la fibrosis quística, y transmitirla, porque como es un gen muy, muy lábil, puede mutar, a veces por cuestiones ambientales, por ser fumador pasivo, por tener problemas respiratorios, etc. Entonces, si uno transmite una mutación que ha ocurrido en nosotros y se casa con alguien que es enfermo o que tiene otro tipo de mutación, da lugar a un genotipo que se llama heterocigota compuesto. Es decir, que tiene dos mutaciones y que van a dar lugar a la misma enfermedad. En este caso hay dos nada más alelos, o sea que bueno, se juntaron los dos, puede ser heterocigota compuesto para estos dos, pero como les digo, la fibrosis quística tiene 1000 alelos o 1000 mutaciones, si no tiene 2000 ya, ¿no? Porque la van estudiando, pero como les digo, se van haciendo estudios moleculares, no más de 50. O sea que se van descubriendo, pero no están aislados los genes todavía. Se descubren por el cuadro clínico, por algunas otras cosas diferentes, pero no precisamente, o tal vez se ha estudiado el alelo, pero no está como para decir, vamos a hacerle las 2000 mutaciones al paciente a ver cuál tiene. No, imposible. Bueno, hasta acá vamos bien. También de esta enfermedad es esto nomás lo que pueden llegar a preguntar. Les pueden dar un ejemplo porque también tenemos de Hurler, tenemos de Hunter, y tenemos de Humarotó, Lamy, y de San Filipo creo que había uno. Así que de cualquiera le pueden dar cuál es el depósito y después, bueno, qué estudio se tiene que hacer para confirmar si tuviera que verse un subtipo y nada más. Y de esto la genealogía es muy importante. Bueno, recurriendo a la misma tabla, señalen los recuadros a continuación qué MPS afecta al paciente cuya orina se ha utilizado como control positivo en el carril 1 y cuya genealogía se grafica al pie. ¿Qué irregularidad genealógica observa y cuál es el mecanismo responsable de la misma? Bueno, ¿se acuerdan lo complicado que fue estudiar el cuadro de las irregularidades? Bueno, la MPS, parado nosotros en una enfermedad autosómica recesiva. Bueno, acá están los padres, son portadores, puede haber varones o mujeres afectadas. Acá hay un varón afectado. En este caso justo tenían los dos chicos sanos, pero acá esta mujer portadora tenía un chiquito enfermo. Y acá, bueno, hay una baja penetrancia. Entonces, en las autosómicas recesivas, ¿qué tipo de irregularidades podríamos tener? No, esto es alteración de la expresividad, disculpe. Bueno, la MPS es la 2. Bueno, acá tenemos la mamá y el papá. Tenemos un varón afectado, una mujer. Si estamos parados en la MPS 2, es una ligada al X recesiva. El cuadro clínico es Hunter, o sea, nada que ver con la pregunta del Morquio. Y la deficiencia enzimata es la hidronato sulfatasa y el depósito sería dermatán, nada que ver con el queratano, o sea que es un caso diferente el del árbol. Entonces, si él quiere que nosotros veamos una genealogía recesiva ligada al X, ¿quién la transmite? La madre, porque el padre tendría que estar afectado. Entonces la madre, como es recesiva, uno de los dos X los tiene afectados. Ese X afectado lamentablemente le tocó a él. Él va a tener hijos varones sanos y bueno, las hijas mujeres 100% portadoras, o sea que ella sí va a ser portadora, pero hay que hacer el estudio. Ella sí va a transmitir la enfermedad. Solamente se le pone el punto una vez que lo confirmamos. Y bueno, tiene un 50% de mujeres que son portadoras, en este caso, y varones sanos un 50%. Este es sano, este es el enfermo, y esta mujer tienen la enfermedad, son portadoras sanas, porque acá hay un varón afectado y acá hay una mujer con
o sea, una expresión diferente, pero el mecanismo de esta mujer, no sé de quién los piden, a ver, ya me había olvidado en la tabla señala el recuadro, afecta a paciente cuya orina se ha utilizado como control y cuya genealogía gráfica, qué irregularidad genealógica se observa y cuál es el mecanismo responsable. Bueno, ¿qué irregularidad observamos? Esto. Es una recesiva. No hay baja penetrancia, sino hay portadores. Sí puede haber una expresión variable. Y otra de las cosas que puede haber, acuérdense, es ligada al X. Entonces, ¿cuál es la inactivación sesgada del X que conocíamos? O sea, falta de penetrancia del gen normal, dice acá. Es uno de los ítems que habíamos dicho que, bueno, era medio excepcional que pregunte el doctor, pero le encanta preguntar por lo visto. Y el mecanismo, bueno, era la inactivación sesgada del X normal. Es decir, esta mujer tiene los dos X. Uno es patológico y el otro es normal. Aparentemente, esta chica tiene, igual que la madre, un X patológico. Seguramente del padre recibió el otro X sano. Pero el XS que tiene del papá no es lo suficiente como para inactivar o para sobreponerse y manifestarse como ellas. Entonces da lugar a que se manifieste el X patológico. Ay, estoy volviendo al práctico 7. Bueno, vuelvan a repasar las irregularidades de las herencias recesivas autosómicas y gonosómicas, que son medio parecidas. Falta de penetrancia del gen normal, en este caso el X normal, y por inactivación sesgada de ese X normal, da lugar a que ella se exprese. No es expresión variable, sino es una expresión del X patológico. Marque con una X de entre la siguiente. ¿Qué técnica emplearía para confirmar el diagnóstico? Es una enfermedad de Hurler, MPS tipo 2. Y bueno, cariotipo le vamos a hacer si es una enfermedad metabólica. No. No, porque los cromosomas están bien, no hay, digamos, pedacitos que falten. Hibridización genómica comparativa micromatricial, que es lo que íbamos a hacer la semana pasada y que la sacamos, que era para ver si había anormalidades numéricas o cromosómicas estructurales. Tampoco. O sea, yo les contesto porque, bueno, habíamos sacado esa técnica que la tendríamos que haber explicado, pero bueno, no quieren darla porque es difícil. Secuenciamiento, es decir, vamos a ver el ADN de los ácidos nucleicos y de los aminoácidos. Menos. Lo que sí se va a hacer, como yo les decía, es la determinación de las actividades enzimáticas específicas. O sea que esta pregunta es mucho de lo que habíamos visto y de lo que le van a preguntar en genética bioquímica. Ya sea tipos o subtipos, es necesario ver las actividades enzimáticas específicas. Sí puede haber algunas enfermedades autosómicas recesivas que puedan tener algunas alteraciones metabólicas o lo que fuera, lo que estamos viendo, pero estos son dos casos puntuales de patologías, ejemplos puntuales que tienen ya, digamos, estudios específicos. Pero en otros casos, como hemos visto en genealogía, no vamos a poner determinación enzimática, hay que tener criterio para elegir, chicos. Cuando de genética bioquímica se les pregunte algo de estas dos cosas, recuerden lo que uno ha visto en el práctico. Tienen que contestar lo que estamos viendo en el práctico. Ahora, cuando ya estemos parados en genealogía y haya que contestar otras cosas, recuerden lo que son las irregularidades, los mecanismos. La mayoría de los árboles son atípicos. O sea que tratemos de no mezclarnos en cuanto a los conocimientos. Y bueno, no me acuerdo si este cuadro lo han hecho ya ya lo hicieron a este cuadrito con Diego. Bueno, es la famosa cruza que tienen que hacer. Estos sí son preguntas de examen, así que si la han hecho, fíjense, podemos cruzar un 0 con un A con una B, como en este caso, una B con un B, no importa la cruza, lo que importa es cómo ustedes van a poner
en la genealogía que construyan, dónde están los padres, dónde están los hijos, cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál sería la filial 1, para poder determinar quiénes tienen o qué posibilidades tienen esa filial 1. O sea que le van a preguntar algo parecido, pero van a hacer las cruzas diferentes. Bien, o pueden ser 2A o pueden ser 2B, o como en este caso. Bueno. Genache no me acuerdo. Y después otra de las preguntas de examen que les quería decir es como esto. Hay preguntas prácticas, es decir, si le hacen una determinación sanguínea a cualquiera de ustedes, no sé qué grupo sanguíneo tiene, pero tienen que saber qué suero, bueno, siempre te hacen el suero anti-A, anti-B y el RH. El RH lo hacemos para la parte práctica, pero a veces podemos no hacerlo, siempre se hace el grupo sanguíneo. Pero en la parte médica, es decir, en los hospitales, en ambulancia, donde sea, que se tengan que poner sangre de emergencia, te tienen que hacer las 3 cosas para ver qué grupo sanguíneo específico tenés vos. Por más que estés medio moribundo y te dicen, yo soy grupo sanguíneo, no le importa al médico, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque podés estar medio y te confundís, o tal vez es el grupo sanguíneo que tenés de nacimiento y nunca te has hecho otro y puede ser diferente. Entonces, ante la posibilidad de que haya una hemólisis generalizada o una insuficiencia renal aguda, te matemos nosotros y no por una equivocación, entonces siempre se hace grupo sanguíneo, y eso les digo a ustedes porque van a hacer certificados de aptitud física, a los niños que vienen y la mamá trae un grupo sanguíneo de recién nacido. Le dicen que lamentamos decirle que tiene que hacerse otro. Ya tenga 4 años, tenga 5 años, tenga 6 años, 7 años, 12 años, porque las mamás son re pesadas, dicen, no, si ya lo tiene. No, se lo va a hacer por segunda vez, por eso la escuela todos los años le pide, pero bueno, una vez que ya te lo hace 1 o 2 veces después y sigue siendo el mismo grupo sanguíneo, nos podemos quedar tranquilos. Pero en las cuestiones de salud, en emergencia y en los sanatorios, en los hospitales, te tienen que volver a hacer. Porque, bueno, no sé, o no nos recordamos, no lo traemos. Bueno, yo sí me lo acuerdo, pues soy RH negativo, imagínate, 0 RH negativo, que no se consigue ni poniéndole dólares en el diario se consigue esa sangre. Pero hay otras sangre que sí se consiguen, pero son las que nos podrían afectar cuando le toca a alguien que es 0 negativo o cualquiera de los grupos A o AB negativo. Anda a conseguir un AB negativo. Entonces, por eso existen las asociaciones y por eso lamentablemente hay que hacer grupo sanguíneo a esos pacientes. Entonces, cualquiera sea la cruza que se haga y cómo, o sea, cualquiera sea el paciente y cómo se hagan la reacción antígeno-anticuerpo, ustedes van a tener que determinar con estos gráficos cómo sería el grupo sanguíneo del paciente. Eso también es preguntas de examen. Así que esta partecita es fácil, la repasan. Mucho de teoría no va a haber, tal vez verdadero o falso ahí para contestar, o les darán una afirmación y ustedes le dirán que marque, bueno, dentro de una pregunta más grande. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Bueno, ahí tenés las cruzas probables de esta pareja, pero como te digo, esta es de este ejemplo que hemos puesto nosotros acá. Ustedes le pueden dar ejemplo con esta cruza, independiente de qué fuera un 0 común, o de esta cruza. Fíjense qué datos le dan y de acuerdo a eso hagan la cruza mendeliana a ustedes y después ponen los locus. Y esto, bueno, esto ya lo van sacando, digamos, porque se pregunta, pero muy poco. Pero, profe, ¿qué tengo que hacer? ¿Un cuadro tipo para sacar esos locus? Tal vez te lo dan al cuadro porque vos lo llenes y después contestás la respuesta correcta, o si no, vos lo haces al cuadrito ahí en un costadito en el espacio que te dan y contestás la respuesta correcta, porque acuérdate que es un multiple choice. Es muy difícil hacer pregunta múltiple choice de una pregunta así estructurada. O sea, que te puedan dar la unión, se cruza, tenemos 2 pacientes y tenemos un hijo así. Bueno, no sé cómo pueden armarle la pregunta, porque como les digo, no puede inducir a algo que no es.
porque no sé cómo estarán las preguntas, uno las hace las preguntas, después ellos las modifican un poco, y bueno, las usan para el examen, a veces solas o combinadas, porque como son pocas preguntas, entonces tratan de hacer una pregunta un poquito complicada, que tenga el valor, digamos, del puntaje que le están evaluando, porque cuando más puntaje tiene, mejor, porque hacen menos preguntas complicadas. Entonces les dan cualquiera, se la cruza y bueno, y ustedes hacen el cuadradito o hacen la cruz ahí en un costado y después, bueno, se fijan lo que ustedes han obtenido con los ítems que les dan y seleccionan lo que más o menos podría ser. No les van a hacer En el tan cuadro, difícil. en el locus ABO, en la parte que tiene AB, digamos en el último cuadrito, ¿por qué es H mayúscula, H minúscula? Y porque porta estos genes dominantes. Y mejor dicho, esto, porque no tienen los anticuerpos, el otro antígeno, no tiene el 0. Pero este es el mandatorio, el gen epigenético que siempre está y que es el que a veces hace que se presente un grupo sanguíneo que, bueno, no es precisamente el que tienen ambos padres, es un gen mandatorio, es un gen epigenético, es decir, que siempre está y que puede hacer que se presente cualquiera de los grupos del locus avo, que es un gen, digamos, eh, ay, se me dio ligado, se me fue la palabra. Entonces, acá están todos dominantes. Por eso les decía, del locus H no sé si el doctor les ha dado mucho de teoría y cuándo está presente y cuándo no está presente. En el caso de acá, bueno, porque está el 0, por eso está el gen mandatorio en este estado. Y el H chico porque está el B. No sé si les explico, digo, no he prestado atención si les ha explicado bien o no. Es que con Diego igual hicimos el C, no el A, ¿Cuál es el A? ese. Con Ah, él hicimos el último punto. claro, bueno, esto nada más. Lo importante es, como les digo, es la cruz. El locus avo. El locus H, no sé si les han preguntado, pero acuérdense que siempre está presente el H mayúscula en el caso de que haya dominantes, eh, eh, porque es un gen mandatorio, pero bueno, depende de este caso. A ver, ¿dónde está? El 2,1, 2,1, porque es 0. Es así. Claro, yo no estoy mirando, digamos, los individuos acá, estoy mirando el cuadro solo. El 2,1, el que tiene 0, pero tiene otro 0. No sé si es que... Y acá, bueno, el A tiene el 0. O sea que ese 0 lo recibió de este. Y ahora el otro no sé, pero como este es recesivo, ¿de dónde lo recibió el otro? Es porque debe ser que portaba esto. O sea, un simple razonamiento nada más, porque si te lo muestran 0, 0, el 0 es homocigota recesivo. Entonces, ¿de dónde ha aparecido? Uno apareció de ahí, el otro ha estado oculto en este individuo, porque es un gen, como les digo, epigenético con su heterogeneidad. Y el 2,4 es B. Puede ser B solo, porque en realidad, bueno, están las dos A, pero tiene un 0 y lo tiene que haber tenido acá. O sea que este B lo recibió de acá y esta A, y este 0 lo recibió de esta señora. Por eso solamente B0. Y bueno, y tiene los dos alelos. Es cuestión de determinar. Hay reactivos también para esto, hay estudios, pero nosotros no lo estamos aplicando. Se puede determinar, o sea que a veces esto no es cuestión de adivinar, es cuestión más o menos de pensar nada más que si podría estar o no presente de acuerdo a la cruza. Mirando el arbolito, bueno, uno más o menos puede sacarlo, porque puede decir, bueno, ahí está 0, pero bueno, tiene 0. Y para que se manifieste el grupo sanguíneo 0, tiene que estar otro 0. Y acá los padres, bueno, hay uno nomás que podría ser 0. Acá también seguramente hay un 0, acá también hay un 0. Una O, digamos, porque en realidad no es 0, es el locus ABO. O sea, miren el árbol que les dan.
porque les van a preguntar en base al árbol. Esto, mirando esto solo, no te sale así nomás, sino tenés que ver con el individuo al cual haces referencia y por qué ha sucedido ese evento. Bueno, de las cruzas le pueden dar cualquier tipo de cruza y analizar las filiales. Y de esto, como les digo, le van a cruzar cualquier individuo de grupo sanguíneo y ustedes, van a hacer la pruebita, digamos, en el vidrio del reloj, que es un porta de vidrio, donde le hacen un pinchacito en el dedo, ponen la sangre en ese porta y después le ponen el antisuero A, B, Profe, anti-H. Nosotros no tenemos el anti-H, sí. profe, yo me voy a salir de la clase porque tengo clase a las 4 de ciencias sociales. Sí, ya termina. Bueno, gracias, profe. Listo, hasta luego. Hasta luego. Esto ya lo vieron. Todo eso ya lo explicó él. Este cuadro también va a estar en el examen, que es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo de lo que vieron con Diego. Bueno, yo les pediría entonces que estudien todo lo que tengan que estudiar de otras materias, se pongan al día con las otras materias y repasen mientras repasan y estudian, y después se ponen al día con genética, porque no sé, si han hecho las tareas semana a semana, vamos a andar bien. Si no han hecho las tareas semana a semana, vamos a andar medio. Así que les deseo suerte y bueno, no sé si la semana que viene, el día que yo vaya, me tocará alguna de mis comisiones o no. Y con respecto al parcial también, no sé si nos vemos, así que les deseo mucha suerte. Espero que después del parcial tengan una semana de descanso linda, pasen una linda semana del estudiante. Y nos vemos para embriología. Yo les voy a decir si va a ser presencial o no. Tal vez nosotros, que somos pocos alumnos, puede ser que sí. Pero tengo otros alumnos, otras comisiones, que tengo más de 43 alumnos, 44. Pero lo mismo, tenemos que dar algunas cosas presenciales, aunque tenemos todo virtual, pero bueno, eso ya va a depender, digamos, de cómo nos podamos manejar, ¿ah? Porque como todo se muestra en lo virtual, hace tantos años que damos virtual, desde el 2020, imagínense, no hubo ningún problema. Vamos a ver cómo viene la mano, porque en el mismo horario también hay 2 comisiones del otro lado. Entonces yo 2 comisiones, son 100 alumnos más o menos circulando por la cátedra y no hay sillas. Así que yo en 2 semanas vemos y después vemos si nos encontramos virtual, y si algunas cosas quedan pendientes lo haremos en las semanas que tengamos de consulta. Así que no se preocupen, todo se soluciona. Bueno, con esto terminamos, chicos, y nos vemos entonces de acá a 2 semanas. Chao, hasta luego. Chao, profe. Profe. Chao, hasta luego. Sí, profe. Hasta luego.